¿Y esto qué? Esos periodistas están acreditados por eso. ¿Sí? Bien. A ver, previo al inicio del juicio, vamos a señalar de que hay peticiones. Eso lo saben también los intervinientes por las conversaciones previas que tuvimos al juicio. Tendremos la participación de varios periodistas. Hay una lista larguísima acá de medios de difusión acreditados que están autorizados para que hagan su trabajo. Ellos van a participar en los primeros minutos del inicio de este juicio para que hagan su trabajo. Están autorizados por todos los intervinientes. Así es que los señores de la prensa hagan su trabajo por ahora y oportunamente les diré cuándo abandonen la sala para poder trabajar tranquilamente. Se le pide al público presente que se abstengan de cualquier manifestación, porque si no tendríamos que tomar algunas medidas y eventualmente pedir que alguna gente se retire si se da el evento que no queremos que se produzca. Bien. Tenemos acá... Señoría. Sí, dígame. Don Mauricio Ortega se encuentra esposado con medidas de seguridad. Pedíamos que, dado que se encuentra amparado aún por la presunción de inocencia y que es evidente que no existe ningún tipo de peligro de fuga ni de peligro para los comparecientes, se le prive de esas medidas y se le mantenga como debe ser, con sus manos despejadas. Está con esposa. Bueno, digamos, no solamente por ahora le asiste el principio de inocencia, sino que además debe ser tratado como tal. De manera que sí, por favor, les sacan las esposas. Por eso están acá gendarmes para que tomen las medidas. Y por cierto que le decimos al acusado que debe guardar el comportamiento debido dentro de la sala de audiencia. Cualquier medida extrema, también vamos a tener que tomar medidas extremas. ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos a comenzar por identificar a los intervinientes. Tenemos un cambio ahora en esto. ¿Quién comparece por la Fiscalía? Señoría, muy buenos días. Comparece por la Fiscalía el fiscal regional Pedro Salgado González y el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Coyhaique, don Luis González Arce. Bien. Apoya también este equipo el abogado asesor don Miguel Riquelme Cortés. Voy a pedir rápidamente que se identifiquen los demás intervinientes. Sí, señoría, buenos días. Fiscal Luis González Aracena. El abogado asesor Miguel Riquelme Cortés, señoría. Por los querellantes particulares o acusadores particulares. Gracias, señoría. Por Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Beatriz Ramírez Díaz, con domicilio laboral en esta ciudad, Baquedano 257, fue una notificación correo electrónico ya señalado en proceso. Por el Ministerio del Interior, Intendencia. Buenos días, señoría. Comparece Camila Barros Cáceres. En lo sucesivo de la audiencia del peticional, como ya habíamos adelantado, eventualmente podrán intervenir otros abogados, entendemos que un abogado por vez, y en ese sentido, eventualmente podrá comparecer Ignacio García, Marcela Justré, José Luis Novoa, Luis Correa y Rodrigo Álvarez. Estas dos últimas delegaciones de poder de Luis Correa y Rodrigo Álvarez fueron prohibidas por el tribunal con fecha 11 de marzo y se hizo presente en el inicio de la audiencia. Sí, al respecto tengo acá un documento de delegación de poder. José Luis Novoa López, abogado querellante por la Intendencia Regional de Aysén, dice: vengo en delegar poder con que actúo a los abogados Luis Correa Bluas y Rodrigo Álvarez Quevedo, con mi mismo domicilio y forma de notificación. ¿Está en conocimiento usted de esa delegación? Sí, sí, por supuesto. Bien. Por la defensa. Por la defensa comparece, señoría, el defensor regional Fernando Avelino Acuña Gutiérrez, con domicilio y forma de notificación conocida por este tribunal. Buenos días, señoría. Buen día. Carlos Flores Tapia, defensor del Poder Público de esta región. Buenos días, señoría. Comparece también por la Defensoría Penal Pública Israel Villavicencio Chávez, con forma de notificación y domicilio también registrado ya en este tribunal. Bien. A ver. Mauricio Orlando. Nombres y apellidos completos. Orlando Ortega Ruiz. Cédula de identidad. Raya
expectativa 760-3. ¿Tiene usted algún apodo? El chico. El chico. ¿Sabe leer y escribir? Sí, correcto. Edad. 42 años. ¿Dónde nació? Coyhaique. Estado civil. Profesión u oficio. Desarrollador y pintor. Domicilio, el particular. Lautaro 1030. De Coyhaique. De Coyhaique. Bien. ¿Alguna petición previa por parte de los intervinientes antes del inicio del juicio? El Ministerio Público va a hacer llegar al tribunal la solicitud de videoconferencias para el día de mañana y del día miércoles para la exposición por videoconferencia de los peritos Alejandro Reyes Curt, Rodrigo Alejandro Hernández Núñez desde la ciudad de Santiago y los peritos, los testigos, lo anterior eran testigos, y los peritos Elvira Miranda Vázquez, Marcelo Veloso y Andrés Romanich Poduje, de acuerdo a la coordinación que se había hecho previamente para los días martes y miércoles de esta semana. Todos desde la ciudad de Santiago. Todos, ya. Ese documento lo voy a hacer llegar en el transcurso del día de hoy. Va a depender de la secuela del juicio, obviamente, y la idea es que puedan declarar el día de mañana a última hora los primeros, o bien todas las videoconferencias el día miércoles. Bien. De acuerdo a lo que se había coordinado. Bien. Bien. ¿Se encuentra en sala algún testigo, algún perito que deba declarar en este juicio? Si así fuere, debe hacer abandono de la sala e irse a la sala que tenemos destinada para testigos y peritos. Bien. Señoría. Sí. Existen en sala, por lo menos en sala de testigos, algunos testigos que se han presentado voluntariamente por parte de la defensa. Hasta el momento, y el día de hoy, el imputado ha manifestado previamente, sin perjuicio que podría rechazarlo, su intención de declarar. De manera que, siendo completamente razonable que los testigos de la defensa no se han presentado el día de hoy, vamos a pedir que sean liberados y indicado que en su oportunidad se les puedan volver una vez que se les avise la posibilidad real de su comparecencia. ¿Qué peso lo va a decidir un rato más o ya? Ya lo tenemos decidido, señoría, ¿sí? O sea, habría que liberar esos testigos para mañana. Así es, señoría. ¿Esa es la idea? Sí. ¿Quiénes son? Para que lo... Sabemos que se encuentra Carla Barril. Los otros testigos que han llegado. ¿Y ni siquiera para mañana? No, sí, nosotros les avisaríamos. Ni siquiera para mañana, ¿quién te llamaba? ¿Para una nueva oportunidad? O quedarían para llamado. Nosotros les avisaríamos de llamado. Ustedes se contactan con ella para Nos contactamos, pues, si tenemos... para que compare. Bien. Estando constituido el tribunal, se da por iniciado el presente juicio. Voy a proceder a dar lectura a la acusación del Ministerio Público. Hago presente desde ya que todas las acusaciones en cuanto a los fundamentos de hecho de los respectivos delitos son los mismos. Hay diferencia, sí, en circunstancias agravantes que piden los acusadores particulares en un caso. En otro caso no se reconocen ni atenuantes ni agravantes, lo diré en su oportunidad, de manera que voy a leer fundamentalmente la presentación que hizo el Ministerio Público. En cuanto a los hechos, hecho 1. El día 5 de junio de 2015, siendo aproximadamente las 7:30 horas, el imputado don Mauricio Orlando Ortega Ruiz llegó hasta el domicilio ubicado en calle Trabananda 306 de Coyhaique, domicilio de quien en ese tiempo era su exconviviente doña Navila Melisa Rifo Ruiz. El imputado portaba un hacha con la cual comenzó a golpear la puerta principal del inmueble,
y al no poder abrirla, se dirigió a la parte posterior del domicilio, rompiendo la puerta de la cocina a hachazos, ingresando al inmueble sin la voluntad de su dueña, y una vez en el interior del inmueble, tomando el hacha con una mano y levantándola contra la víctima, la amenazó diciéndole que la mataría y que le quemaría la casa, siendo calmado por un hermano de la víctima que estaba en el lugar, logrando que el imputado se retirara de la casa. Hecho 2. En la madrugada del día 14 de mayo de 2016, el imputado don Mauricio Orlando Ortega Ruiz se encontraba al interior de su domicilio ubicado en calle Lautaro 1030 de Coyhaique, en compañía de un grupo de personas entre las que se encontraba su conviviente, doña Navila Melisa Rifo Ruiz, con quien tiene 2 hijos en común de iniciales KOR de 4 años y MOR de 3 años. Debido a la ingesta alcohólica, en ese lugar se inició una discusión entre ambos donde el imputado la insulta, la amenaza, se descontrola y la agrede, lo que provoca que alrededor de las 6 horas de la mañana la víctima, Navila Melisa Rifo Ruiz, huya del lugar por calle Lautaro hacia el oriente, siendo seguida por el imputado Mauricio Orlando Ortega Ruiz, quien luego de cruzar calle Monreal le dio alcance, procediendo a golpearla en reiteradas oportunidades en la cabeza y tronco con 2 trozos de concreto que portaba en sus manos, causándole las siguientes lesiones: fractura occipital derecha, fractura de macizo facial en arco cigomático y piso órbita derecha, trauma auricular derecho que requirió cirugía de reconstrucción, múltiples lesiones contuso-cortantes en cabeza, rostro y extremidades. Todas estas lesiones provocaron compromiso de conciencia, shock hipovolémico y riesgo vital. Después de golpear a la víctima, el imputado se retira del lugar, volviendo casi inmediatamente sobre la víctima y con un elemento punzante procedió a introducirlo en sus ojos y remover ambos globos oculares, cortando el nervio óptico y causando la enucleación total bilateral que provocó en la víctima la pérdida total e irreversible de la vista. Producto de las lesiones provocadas a la víctima, esta resultó con riesgo de muerte que, de no mediar atención médica oportuna, hubiera fallecido, lo que se evitó por la intervención de equipos médicos del SAMU y Hospital Regional de Coyhaique. La calificación jurídica de estos hechos son los siguientes. Respecto del hecho 1, violación de morada violenta del artículo 144 del Código Penal. Amenazas no condicionales en contexto de violencia intrafamiliar del artículo 296, número 3 del Código Penal en relación al artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. En cuanto al hecho 2, femicidio en grado de frustrado descrito en el artículo 390 del Código Penal. Mutilación en carácter de reiterado, descrito en el artículo 396 del Código Penal en relación al artículo 400 del Código Penal y 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. En cuanto a la participación, se estima que el acusado fue autor directo de estos delitos. Todos, un delito, el de femicidio, se encuentra en grado de frustrado, y los delitos de mutilación, amenaza y violación de morada se encuentran consumados. En cuanto a las modificatorias de responsabilidad penal, favorece, según el Ministerio Público, al acusado la atenuante de irreprochable conducta anterior. Las penas que en concreto se piden. Letra A: 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado medio por el delito de femicidio frustrado en la persona de Navila Rifo, más las penas accesorias y costas de la causa. B: 15 años de presidio mayor en su grado medio por el delito de mutilación reiterada en grado de consumado en la persona de Navila.
accesorias legales y costas de la causa. Letra C, 300 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito de amenazas no condicionales en violencia intrafamiliar en grado de consumado en la persona de Nabila Rifo Ruiz, accesorias legales y costas de la causa. Letra D, 540 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito de violación de morada violenta en grado de consumado, como se dijo anteriormente, contra esta misma persona. Y tomando en consideración que los delitos se cometen en el contexto de BIF, se solicita la cautelar del artículo 9A y 9B de la Ley 20.066, esto es, el abandono del hogar común y la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, su lugar de trabajo, estudio y su grupo familiar por el máximo legal. Luego tenemos la acusación de Cernamej. Como dije, son los mismos hechos que ya no voy a reproducir, pero hay algunas diferencias y estas en sus respectivos alegatos lo harán presente la persona que alegue. Pide un agravante que sería la alevosía. También hay diferencias en la cuantía de la pena, que por cierto se modifica porque ellos hablan ya de una circunstancia agravante. También compareció el Ministerio del Interior, los hechos son los mismos, no consideran ninguna atenuante y ninguna agravante, pese que las penas en definitiva son las mismas que pide el acusador antes mencionado. Bien, hasta allí la acusación del Ministerio Público. Le digo desde ya al acusado que desde luego tiene que estar muy atento a todo el desarrollo del juicio, a lo que van a decir los acusadores, porque en su oportunidad le voy a ofrecer la palabra, si es que usted desea declarar, o bien podrá guardar silencio. Tiene la palabra el Ministerio Público, 10 minutos para su exposición. Señorías, hace 10 meses la vida de una mujer de 29 años cambió para siempre, y con ello la de 4 hijos y su familia, de una comunidad y también de todo un país. Esa mujer, sobre la cual se han escrito y dicho muchas cosas durante todo este tiempo, hoy inicia un nuevo camino, al develarse en este juicio los hechos terribles de los que fue víctima. Aquí en este juicio se hará patente cómo el derecho humano de toda mujer a vivir sin violencia, tal cual lo declaró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena del año 1993, no fue respetado y fue violentamente transgredido. En esta parte me quiero detener un momento para decir que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Lo que trataremos durante los días que vienen será un caso de violencia de género, no simplemente un caso más de violencia doméstica, con los estereotipos que ya conocemos todos y que lamentablemente en esta región de Aysén tienen una incidencia mayor respecto de todo el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado, comillas, que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, cierre comillas. Ahora bien, para tener por infringido dicho instrumento normativo internacional, el Tribunal Internacional ha señalado la necesidad que la transgresión esté basada en razones de género y eventualmente enmarcada dentro de un reconocido contexto de violencia contra las mujeres. Esto alude a los estereotipos de género, que se refieren a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer.
Las actitudes tradicionales según las cuales se consideran a las mujeres como subordinadas o se les atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción. Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra las mujeres como una forma de protección o dominación. Nuestro país es signatario de la Convención Americana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención de Belén du Pará, desde el año 1996. Y por tanto, todos los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Es propio señalar también que a propósito de la obligación de sancionar la violencia contra la mujer, la imparcialidad exige que los sentenciadores que intervienen en una contienda particular se aproximen a los hechos de la causa, careciendo de manera subjetiva de todo prejuicio y asimismo ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permiten desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la imparcialidad. Ciertamente cuestión que opera respecto de todos los intervinientes también. Asimismo, el requerimiento de imparcialidad tiene estrecha relación con el principio de igualdad y no discriminación. En tanto exige que los crímenes sean investigados, juzgados y eventualmente sancionados sin valoraciones subjetivas, ancladas en prejuicios y estereotipos de las autoridades estatales. Serán múltiples las evidencias materiales, testimonios, los exámenes científicos de evidencias y otros elementos de convicción que permitirán el convencimiento, más allá de toda duda razonable, que a doña Nabila Rifo Ruiz se le quiso matar a golpes, utilizando elementos contundentes, que destrozaron parte de su cara y que de no ser por el auxilio médico oportuno hubiera muerto, y que además se le dejó sin el sentido de la visión, al ser arrancados traumáticamente sus globos oculares. Esta situación tiene como antecedente inmediato una relación de pareja y convivencia donde el estereotipo del rol de la mujer cobra relevancia, donde el poder y subordinación de la mujer sobre el hombre se elevan a la máxima expresión, y esto será expuesto a través de los medios de prueba, como la dinámica de agresión propia de la violencia de género, las consecuencias médicas y secuelas sobre el estado de salud en su integridad, circunstancias que provienen, en este caso, de hechos que fueron relevando la violencia hasta aquella madrugada del 14 de mayo del año 2016. Este hecho no podrá ser separado de un episodio de violencia doméstica ocurrido aproximadamente un año antes, donde el mismo acusado, Mauricio Ortega Ruiz, ingresó violentamente por medio del rompimiento con un hacha de una puerta posterior del domicilio de doña Nabila para agredirla, y que solo por la intervención del hermano Nabila esto no se concretó, amenazándola igualmente en aquella ocasión de causarle males que constituyen delitos, circunstancias que también probaremos ante este tribunal y sobre los cuales también hemos deducido acusación fiscal. En consecuencia, tenemos la convicción de que Mauricio Ortega Ruiz es autor de los delitos de violación de morada violenta, del delito de amenazas no condicionales y de los delitos de femicidio frustrado y mutilación en carácter reiterado, todos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar. Esta convicción se construyó con el mérito de todos y cada uno de los antecedentes reunidos durante estos 10 meses de investigación y que serán expuestos uno a uno en esta sede jurisdiccional. Además, los testimonios de quienes compartieron con el acusado y víctimas hasta el momento antes de los hechos nos relatarán cómo, gradualmente, durante las horas previas, el acusado intentó infructuosamente controlar la conducta de la víctima, que libremente se divertía de como mejor le parecía, desafiando la autoridad que el acusado creía merecer, lo que le da un motivo al despliegue de violencia del acusado, que no habiendo logrado por otros medios el control de la conducta de la víctima, puso todo de su parte para poner término a la vida de su conviviente, porque como dice el profesor Juan Pablo Mañalich, comillas, la fenomenología de los casos de ira vindicativa desplegada por un hombre contra una mujer con quien comparte una relación de pareja, sugiere que para la autoimagen del varón agresor tiende a ser central una marcada posesividad con respecto a la mujer en cuestión. Creemos que el acusado será declarado culpable y sujeto al reproche penal conforme lo hemos solicitado,
y será entonces el inicio de una nueva vida para Nabila Rifo Ruiz y su familia, que no buscó, que no quiso estar en este caso y que solo fue una víctima más de la violencia de género que debe ser resarcida, al menos en lo que nos convoca, por la justicia penal. Bien. Por Cernamej. Gracias, su señoría. Durante el transcurso de este juicio, su señoría, se probará que Nabila Rifo, nuestra representada y víctima, ha vivido en un contexto e historia de violencia por razones de género, específicamente. ¿Puede ajustar el micrófono? Carlos. Hacia el frente. Durante este juicio, su señoría, esta parte probará cómo Nabila Rifo, nuestra representada y víctima en estos autos, ha vivido en un contexto e historia de violencia intrafamiliar, de violencia de género, específicamente de violencia doméstica, ejercida en su contra por el acusado don Mauricio Ortega. En particular, como su señoría ya se ha referido, al igual que el Ministerio Público, los hechos del junio del año 2015, cuando el acusado ingresa violentamente a casa de mi representada, provisto de un hacha y la amenaza de muerte. Para luego llegar a los hechos ocurridos el año pasado, donde Mauricio Ortega, con la clara intención de quitarle la vida a mi representada, víctima, Nabila Rifo, constituyendo el delito de femicidio al cual hizo referencia el Ministerio Público en grado frustrado, esta parte acusadora considera que ocurre el agravante de alevosía. Lo anterior, debido a que el acusado, Mauricio Ortega, actuó sobre seguro, ya que se aprovechó e hizo uso de la circunstancia, primero, que los hijos de doña Nabila Rifo no se encontraban en la vivienda, puesto habían sido retirados por la hermana de esta, Catherine Rifo, que los últimos invitados a la fiesta igual se habían retirado minutos antes, los cuales, antes de retirarse, sostuvieron físicamente a Mauricio Ortega para que no agrediera a Nabila. Y en tercer lugar, su señoría, la hora que se produjeron los hechos eran hora de la madrugada, a las 6 de la mañana, donde no andan transitando personas, donde la posibilidad que sea auxiliada la víctima es mínima. Y en provecho y conocimiento de esta circunstancia es cuando el acusado comienza la ejecución del hecho. Primero, en la casa, estando sola, donde golpea a nuestra víctima. Ella logra huir, él la persigue, le da alcance, la golpea con un bloque de cemento que extrajo de su propio domicilio, del patio, propinándole una cantidad de golpes por un total de 32, que de no haber mediado el auxilio médico, la víctima habría fallecido. Es más, su señoría, fue tan el sentimiento de seguridad que estuvo el acusado que él se proveyó del tiempo suficiente para marcharse una vez agredida a Nabila y regresar. ¿Por qué regresó? Porque él se sentía tan seguro que nadie iba a poder defender a la víctima, y así cometió su segundo delito, que es la mutilación reiterada. Esta historia y contexto de violencia de género en el ámbito de familia, particularmente de pareja, es donde precisamente la mutilación reiterada, por la que el acusado extrae los ojos a mi representada, utilizando su cuerpo de esta forma para dejar un último mensaje, que es un mensaje de su creencia de dominación, de posesión y de castigo a Nabila Rifo. Esta mutilación reiterada no es un delito común, no lo vemos todos los días, su señoría, y es aquí donde la violencia de género cobra real importancia. Ya nosotros lo vimos en el caso de Punta Arenas, cuando la pareja de Carol Barría en el año 2013 también le sacó los ojos. Y también en las mismas circunstancias de violencia de género, índole familiar, de pareja. Estos hechos señalados, su señoría, se probará la autoría de don Mauricio Ortega, quien ha ejercido una violencia sistemática en contra de la víctima, Nabila Rifo, con el objeto de controlar su vida, como también lo señaló el fiscal hace un momento, al extremo máximo de un sometimiento de un hombre sobre una mujer, que es tratar de quitarle la vida, como es el delito de femicidio. Es en base a la historia de violencia señalada que se probará en este juicio que esta parte no cree que en derecho corresponda configurar respecto al acusado
la atenuante irreprochable conducta anterior. Finalmente, y ya para terminar con el alegato, su señoría, como querellante y dado que todas las instituciones que estamos participando de este juicio somos órganos pertenecientes al Estado, esperamos que este juicio se desarrolle con respeto a todas las garantías de las partes, considerando el marco comprensivo de la violencia contra las mujeres, libre de estereotipos, discriminaciones, y conforme a las convenciones suscritas por Chile, en especial la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar la Violencia, más conocida como Berendo Pará, y que el fiscal regional también se hizo cargo. Señoría, sobre todo quiero precisar, si bien vamos a tener a Nabila con Rifo sentada en estrado en calidad de testigo, como ocurre en muchos juicios, no debemos olvidar que sobre todo ella es la víctima de los hechos que vamos a ver durante este juicio, hechos que le provocaron un daño enorme, tanto en su presente como en el futuro, de ella y de sus hijos. Por lo tanto, esta parte acusadora particular solicita que se condene a Mauricio Ortega por los delitos de violación de morada, amenazas, femicidio frustrado, mutilación reiterada, todo ello en contexto de violencia intrafamiliar en contra de Nabila Rifo, a las penas solicitadas en la acusación particular y considerando las las accesorias penales y considerando las circunstancias modificatorias de responsabilidad que acabo de señalar. Bien, por el Ministerio Público, Ministerio del Interior. Gracias, su señoría. En primer lugar, manifestar que estamos frente a un caso que representa claramente una de las caras más amargas de la violencia de género. Los hechos de la acusación permitirán dar cuenta del actuar reprochable del acusado. En este sentido, lograremos acreditar que la violencia fue aumentando en el tiempo. En un comienzo parte con insultos, descalificaciones, violaciones de morada, denigraciones hacia la persona de la víctima y los que posteriormente culminan en un femicidio frustrado y en una mutilación reiterada. Su señoría, no está de más decir que en este juicio no estamos para hacer juicios morales ni del imputado y mucho menos de la víctima. Transgredir el derecho a la vida y a la integridad física de una mujer no resiste justificación alguna. Por ende, las consideraciones de su vida privada, las relaciones interpersonales y los gustos que ésta tenga tienen que quedar absolutamente fuera de este juicio. Por otra parte, estos hechos se originan a raíz de una fuerte discusión entre la pareja, donde el acusado la insulta en presencia de sus amigos, y esta parte considera especialmente que el imputado y el acusado en estas alturas tuvo los motivos. En este sentido, tenemos la pelea previa sumada a esta historia de violencia. Contó con los medios y con esto tenemos los bloques de hormigón que él utilizó desde su propio patio y además que se aprovecha de la circunstancia de que sus amigos se habían retirado del lugar y que incluso pensaban que él ya se encontraba calmado para poder atacar finalmente a Nabila Rifo. Sin lugar a dudas, su señoría, la defensa intentará sembrar la duda y probablemente instar en una teoría alternativa, pero lo cierto es que nosotros presentaremos prueba directa y prueba indiciaria en este juicio. Nosotros contaremos con la declaración de la víctima, nosotros contaremos con los testigos que dan cuenta del crimen a Senco y además contaremos con una serie de indicios que podrán acreditar la participación lógica del acusado en estos hechos. En este sentido, según la doctrina, nosotros en este caso podremos ver varios indicios. Indicios de presencia, indicios de participación, indicios de motivación y indicios además de actitud sospechosa. En este sentido, esta parte considera que todos estos antecedentes lograrán acreditar la participación del acusado y hacemos hincapié a que el día de las coincidencias no existe. Señoría, esta parte además considera relevante recalcar que la prueba indiciaria y la prueba directa tienen el mismo valor probatorio y que esto ya ha sido sostenido principalmente por nuestra doctrina y jurisprudencia mayoritaria. En ese sentido, recalcar un fallo de la excelentísima Corte Suprema en la causa Rol 263 del año 2008 que manifiesta lo siguiente: la prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa ni subsidiaria. Es la única prueba disponible, es finalmente una prueba al menos tan garantista como la prueba directa y probablemente más por el plus de motivación que exige.
Creemos, Su Señoría, que después de rendida la prueba, el tribunal podrá llegar a ese plus motivacional. Queremos recalcar dos aspectos que resultan relevantes para poder apreciar la totalidad de este juicio, y el primero, Su Señoría, dice relación con el sitio del suceso. No debemos olvidar que este queda a menos de una cuadra de la casa que compartía el acusado con la víctima Nabila Rifo. En ese sentido, también pedir especial consideración a la evidencia incautada del sitio del suceso. En primer lugar, los bloques de hormigón que tienen similitudes con otros encontrados por los agentes policiales durante el transcurso de la investigación, y además las llaves encontradas en el sitio del suceso y especialmente a quién pertenecen estas. Ambas evidencias tenían sangre de la víctima, lo que permite acreditar que fueron utilizadas para provocar las lesiones sangrientas de la misma. En este sentido, resulta también relevante establecer un factor temporal que dice relación con que los últimos invitados del acusado se retiran de la casa a las 5:30 de la mañana y el crimen es reportado tan solo media hora después. En esta causa, además, podremos contar con las declaraciones de los médicos, quienes podrán dar cuenta que la extracción de los globos oculares no responde a una técnica y una experiencia particular del hechor, y que estos hechos pueden haber sido perfectamente ocasionados con un objeto metálico como las llaves encontradas en el sitio del suceso. Por otra parte, como ya bien ha adelantado el Ministerio Público, nosotros no debemos olvidar quién es la víctima en este caso. La víctima es Nabila Rifo, que es una joven mujer, madre de 4 hijos de entre 3 y 12 años, a quien le cambia la vida de manera drástica a raíz del crimen cometido en su contra, debido a que ella después de eso se encuentra en un proceso de rehabilitación y aprendiendo a vivir nuevamente con esta condición de ceguera permanente. Señoría, esta parte considera que resulta de vital relevancia, digamos, considerar el actuar reprochable del acusado, no solo en relación a los hechos de máxima gravedad, que son el hecho del femicidio frustrado y la mutilación, sino que también respecto a la violencia que se ha ejercido de forma deliberada y mantenida en el tiempo hacia la víctima. Por lo mismo, encontramos relevante un fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que manifiesta lo siguiente: para configuración del atenuante en referencia, la conducta anterior que exige la ley ha de ser irreprochable, lo que requiere la ausencia no solo de condenas criminales anteriores, sino que además que ella no resulte censurable o reprochable por vulneraciones, defectos, actos o circunstancias que hayan atentado con alguna gravedad contra las normas sociales. Por lo anteriormente expuesto, Su Señoría, esta parte solicita la condena del acusado Mauricio Ortega a las penas solicitadas en la acusación particular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gracias. Bien, el abogado defensor tiene la palabra. Gracias, señorías. Nos presentamos ante el tribunal de Su Señoría con la silla a mi izquierda vacía. Es el lugar que la víctima, Coyhaique y todo el país deseó ver lleno. El lugar que corresponde al responsable del horrible crimen que nos convoca. Esta silla vacía es el lugar que pertenece a la persona alta, delgada, de negro, que la fría madrugada del 14 de mayo pasado fue vista por 2 valientes jóvenes golpeando reiteradamente a la víctima. Los mismos que una y otra vez llamaron a carabineros pidiendo auxilio. Se trata de aquel que la abandonó, exponiendo su desnudez al gélido aire de la madrugada, dejándola con sus calzas abajo y su polera hacia arriba. Es el espacio que corresponde a quien realizó un ataque sexual a Nabila, dejando su firma genética en su interior. Queremos que tome ese lugar la persona que tomó un trozo de concreto y golpeó a la víctima rompiendo sus piezas dentales, dejándola sorda después de reventarle sus oídos, dejando también su huella. Se trata de la persona que con movimiento de experto sacó sus ojos, que se cubrió en sus manos, su cuerpo y todas sus ropas de sangre, de su llanto y de sus súplicas. El mismo que la abandonó a su suerte, no para matarla,
sino para que ella viva el resto de su vida recordando la inmensidad del ataque. Que su última mirada sea la cara y cuerpo, que como lo describió ella a los médicos que la entrevistaron, el metalero alto que la quería abusar. Esta silla vacía no puede ser ocupada, ni podrá ser ocupada en este juicio, pues su dueño se encuentra satisfecho y libre. Nadie lo persigue, nadie se preguntó por él. Ese hombre está seguro en la impunidad, porque nadie lo condenará, porque los fiscales y los servidores públicos llamados a proteger a la víctima se obsesionaron con el hombre equivocado. En cambio, el hombre que hoy se presenta ante el tribunal de sus señorías, Mauricio Ortega Ruiz, es un hombre de clase media, de familia, de trabajo, tiene su conciencia limpia, está preso por un crimen que no cometió. Tiene su mente compartida entre el amor a su mujer, a su familia y a la esperanza que se haga justicia algún día. Su expectativa más profunda no es siquiera recuperar la libertad. Su deseo es que se tome el rumbo que corresponde y algún día, el ser que atacó a su compañera, el que la humilló, el que destruyó su familia, ocupe esta silla vacía. De esto se trata este juicio. La historia no siempre es escrita por los más poderosos, por los que son más numerosos o representan la mayor cantidad de intereses. Le prometemos a Mauricio, también a Nabila, Nadia, como la llaman quienes de verdad la quieren, que lucharemos por la verdad y la justicia, demostrando que la prueba grita su inocencia y contiene todos los indicios para dar con el verdadero dueño de esta silla vacía. Gracias. Bien. A ver, Mauricio Orlando, esta es la oportunidad que yo le anticipé y le vuelvo, ahora le pregunto ya derechamente si usted va a declarar o prefiere guardar silencio. Quiero declarar, mi señoría. Pase al sitial de los testigos. A ver, Mauricio Orlando, la norma general es que toda persona que declara ante los jueces lo haga bajo juramento o promesa, pero en su caso, como es acusado por ley, la ley se lo señala, no se le tomará juramento ni promesa de decir la verdad, pero lo exhortamos a que diga la verdad. Usted escuchó la acusación, tiene varios capítulos. A fin de ordenarnos, yo le voy a sugerir, si es posible, salvo que no alguien objete la propuesta, hacerlo de la manera siguiente. El hecho 1 por el cual se le acusó es violación de morada violenta, tal como lo leímos. ¿Qué tendría que decirnos a este respecto? Junio.